Agustín Ramón, eso quiere decir la R, ¿no? Sí. Rodríguez González, que también ha sido profesor en esta casa, en el CEU, pues podemos decir que es uno de los pesos pesados, en el buen sentido de la palabra, pesado pero ameno, de la historia naval española, porque, entre otras cosas, es autor de 42 libros. Este es la última hornada que está presentando en estos días, y 2 centenares o más. Yo creo que a esas alturas se pierden la cuenta de artículos y capítulos en revistas y en obras colectivas sobre la historia naval española. Todo esto le ha merecido, como no, 4 premios Virgen del Carmen de la Armada Española, el Ángel Herrera de la Fundación San Pablo CEU. Es académico correspondiente de la Academia de la Historia y académico de número de la Real Academia del Mar, y además aquí se ha traído una, pero parece, aquí dice que tiene 2 cruces al mérito naval con distintivo blanco. Y le cedo la palabra para que nos hable de nuestro personaje, Jorge Juan, en relación con la expedición del Meridiano. Adelante, Agustín. Es una de las glorias de la Armada y es una de las glorias de España, esta figura, que además desmiente esa leyenda negra insistente en que los españoles, por algún motivo racial seguramente, no valemos para las ciencias y mucho menos para las ciencias exactas. Es un pueblo atrasado y semisalvaje, que ha sido una cosa que se lleva repitiendo durante siglos. Claro que es la visión interesada, la de nuestros competidores, y que resulta difícil de glosar en tan poco tiempo, pero que voy a intentar dar algunas pinceladas para introducirles en un personaje riquísimo en todos los aspectos y además de unos intereses y trabajos de lo más amplio y variado. O sea, todo lo contrario del científico centrado solamente en un aspecto de la realidad o del pasado, sino con una visión muy amplia y además desde muy joven. Curiosamente, haciendo un muy rápido resumen de su vida, saben que don Jorge Juan nació en Novelda, en Alicante, hijo de padres que curiosamente habían sido viudos y se habían vuelto a casar, con lo cual le tocó ser, además, de los pequeños y de la pequeña nobleza y tal, pero sin demasiadas, pero eso sí, con un gran apoyo familiar. Nace en 1713, cuando los últimos compases de la guerra de secesión española, de sucesión española, y casi muy pequeño todavía muere primero su padre y después su madre. Eran ya mayores y tal. Afortunadamente se hacen cargo de él sus tíos, que lo introducen en la Orden de Malta, hacen ingresar en la Orden de Malta, y allí, entre otras cosas, conoce el mundo de la mar, de las galeras, y eso le induce a ingresar en la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz con solo 16 años. Y de ahí va a tener una completísima formación, por cierto, prácticamente recién creada por Patiño, que es el que organiza toda la enseñanza de la Armada, crea tal, y ahí obtiene una formación desde todo el punto de vista, desde el humanístico al científico, matemático y astronómico. Pero curiosamente, y poniéndolo en relación con las otras 2 grandes armadas de la época,
la formación de los marinos británicos adolecía de ser un poco excesivamente basada en la práctica, no en la teoría, mientras que en Francia era al revés. En Francia era todo teoría y práctica muy poca. Conociendo las ventajas y desventajas de ambos sistemas, lo que intenta Patiño es unir los dos, que la formación de los marinos españoles sea lo más equilibrada posible entre la pura teoría y la práctica de la navegación y del mar. Bueno, ingresa como guardia marina en Cádiz en 1729 y, curiosamente, aparte de su experiencia anterior en galeras en la Orden de Malta, pronto, combinando las dos cosas, no solo destaca los estudios, sino que además embarca y está en la toma, en la recuperación de Orán en 1732. Bueno, y entonces surge la gran oportunidad de su vida debido a un proyecto francés de Luis XV, de la Academia de Ciencias de París, que quieren resolver de una vez un tema que ha apasionado a la humanidad, lleva apasionando a la humanidad siglos, que es la forma y dimensiones auténticas de la Tierra. Pese a ciertas leyendas que se repiten muchas veces, ya en tiempos de Colón era comúnmente aceptado que la Tierra era esférica, pero eso no era más que parte del problema. El problema es, bueno, era esa esfera como es una esfera perfecta, no lo es, y sobre todo qué dimensiones tiene, porque eso cambiaría mucho las cosas. Pasa una cosa, que además, aparte del interés puramente científico, había un interés práctico, que era cómo situarse en el mar una navegación cuando se carecen de referencias. Las únicas referencias eran o la astronomía, referencias astronómicas, o poco más, la corredera, la brújula, pero eso era muy inseguro. Y eso se pone de manifiesto incluso en el primer viaje de Colón, que curiosamente empiezan a ser descubrimientos españoles, no solo el de América, sino el de Colón. No descubrió que el mundo fuera esférico, ni mucho menos, pero él mismo se quedó extrañado de que la brújula sufría alteraciones durante el viaje, y entonces empezó a perder un poco la cabeza y a suponer que es que la Tierra tenía forma de pera o que tenía abultamientos o tal. Claro, Colón desconocía el origen de las desviaciones magnéticas, que el campo magnético de la Tierra no es uniforme, que tiene irregularidades, que además tiene cambios y que eso afecta a todas las brújulas. Pero eso, claro, él no lo sabía. Sin embargo, muy poco después, otro español realiza el primer mapa magnético de la Tierra. Pero claro, seguía siendo aproximado, seguía debatiéndose cuál era la forma y dimensiones exactas de la Tierra y tal. Hubo muchos intentos de averiguarlo. Y algunos de ellos, bueno, por montones de motivos, pero al final, en Francia, la Academia de Ciencias se planteó, y consiguió el apoyo de Luis XV, que se hiciera. Y entonces, la cuestión fundamental era si la Tierra era una esfera perfecta, y había dos opciones. Había unos que decían que estaba ensanchada por el ecuador y achatada por los polos, y había otra que decía lo contrario, que era más estrecha por los polos, menos ancha por el ecuador y sin embargo apuntaba un poco más por los polos. Eso solo se podía hacer in situ, midiendo con instrumentos astronómicos y de todo tipo. Y los puntos elegidos son Laponia, cerca del polo, y el otro punto elegido es Perú, cerca del Ecuador, lo que era el antiguo virreinato del Perú.
que englobaba, como saben ustedes, no solo el actual Perú, sino Ecuador y más países. Bueno, el caso es que se tramita la petición al gobierno español. El gobierno español dice que sí. Cuidado, porque una cosa es ser aliados y otra cosa es ser amigos. La primera oposición viene del Consejo de Indias, que teme mucho la intrusión francesa en la América española. Ya había habido conflictos y lo seguiría habiendo. Recuerden ustedes con la Luisiana francesa, con la Florida francesa y luego con las Malvinas francesas. Y entonces, bueno, dice, dejar de entrar aquí científicos franceses para que investiguen todo y tal. Cuidado. Entonces, curiosamente, pese a ello, Patiño decide que es ministro Patiño, realmente el creador de la nueva Marina Española del 18, dice tirar para adelante y pide a Francisco de Varas, que es el responsable del departamento de Cádiz, que le indique 2 jóvenes guardiamarinas para que acompañen a los franceses en esa investigación sobre las dimensiones de la... Este señor elige a los 2 mejores, a Jorge Juan y a Antonio de Ulloa, que es todavía un poquito más joven. Jorge Juan, por entonces, nacido en el 13, pues tenía muy poquitos años, porque estamos hablando del año 34, 35, pero bueno, piensen ustedes que en esa época la vida humana era bastante más corta y la gente maduraba antes por necesidad. O sea, recuerden ustedes, hay montones de referencias literarias de que una mujer lo era mucho antes de lo que hoy se considera, y un hombre también. Había que madurar antes por razones, porque ya pasar de los 60 años en esta época era una auténtica proeza. Es más, a Jorge Juan le pasó lo mismo, murió apenas cumplidos los 60 años. Entonces se maduraba antes y tal. Y piensen ustedes que, aparte ya de los viajes que he dicho y expediciones militares, había estado ya antes con la Orden de Malta y tal. Eso es algo que hace madurar rápidamente a la gente. Bueno, el caso es que es algo sorprendente que se designe a 2 jóvenes oficiales para esa tarea. Pero cuidado, las órdenes reales son mucho más anchas, mucho más amplias y mucho más diversas la simple medida del meridiano en Perú. Porque lo que pide a estos 2 jóvenes guardiamarinas es que hagan un informe completo de todo lo que encuentren. Claro, estamos en el siglo XVIII. Cualquier noticia que llegara de América tenía que cruzar el Atlántico, pero es que además en Perú había que salir al Pacífico, remontar como poco por tierra o por mar a Panamá, Cartagena de India, y además esa información solía ser parcial y limitada por los intereses y tal. Y lo que quería la corona era disponer de informaciones en todos los aspectos de América, que seguía siendo un nuevo mundo y todavía muy poco conocido. Y quería informaciones sobre las plantas, sobre los animales, sobre los terrenos, sobre todo, sobre la organización, sobre la política. Recuerden ustedes el control enorme de que eran los mismos virreyes y cuando entregaban el cargo, tenían que hacer un juicio de residencia dando cuenta de todas las decisiones que habían tomado. Bueno, pero lo que faltaba era todo un continente, además muy diverso, muy distinto según la zona,
todavía poco explorado, salvo algunas zonas fundamentales donde se había centrado la atención. Y cualquier información era vital para su buena administración, para su explotación, para todo. Y entonces lo que se encarga de estos dos jóvenes, jovencísimos oficiales que los acaban de ascender a tenientes de navío, que se puedan codear con los franceses, es una inmensa tarea. Una inmensa y complejísima, porque abarca todo lo que pueda ser de interés. Por cierto, mucha de esa información, por supuesto la de interés comercial o estratégico, secreta. No se puede hacer público. La puramente científica del meridiano y tal, bueno, es así, sin problema, y además para quitarnos... pero la otra tiene que parecer secreta porque es algo de interés comercial y general y estratégico, incluso para los enemigos y para los competidores. Bueno, dice, bueno, y esa idea de mandar a dos jóvenes oficiales a hacer una tarea tan importante, cuando los franceses lo que mandan es a sus mejores académicos, señores mayores, llenos de años y de méritos. Pues sin embargo, fue una decisión muy acertada. Primero, porque esos dos jóvenes oficiales eran realmente... les faltarían tal vez experiencia y tal, pero tenían entusiasmo y tenían salud, y sobre todo en las condiciones en que tenían que trabajar, subiendo a pie por las montañas, cargados de cosas, con indígenas que muchas veces no entendían el español, porque todavía... O sea, lo que hacía falta era gente con empuje, joven, con ideas y con voluntad. Los franceses que llegaron, evidentemente, tenían mucho reconocimiento académico, pero la verdad, fueron una auténtica lata. Primero porque estaban enfrentados entre ellos por opiniones y por competición. No, yo soy más listo, no, yo tengo esta teoría. Además, claro, como eran mayores, había que estarles sirviendo y atendiendo porque se cansaban, no les gustaba la comida, porque no les... sin negar el mérito, era lo menos adecuado para una expedición como esta, que se tiraron años recorriendo las montañas del Perú y los Andes y bajando al mar, además en un clima muy variado y en unas condiciones de todo, de comida, para dormir y tal, tremendas. Mejor utilizar gente joven y dispuesta, porque además, claro, los académicos franceses ya lo eran, tenían poco que ganar. Los jóvenes oficiales españoles se estaban jugando la carrera y se estaban jugando la vida, y entonces las ganas y el entusiasmo eran mucho mayores, mientras que los otros ya era un asunto, en el fondo, burocrático. Bueno, el caso es que, ¿cómo sería que salen de Cádiz? Por supuesto, el puerto normal de salida para América, y Jorge Juan, en el navío conquistador, y Ulloa, en la fragata Incendio, llegan a Cartagena de Indias y se encuentran con que los franceses no han llegado, que se han retrasado. Por cierto, y pese a la buena fama que se autoconceden, en la delegación francesa, que había 9 científicos y un relojero, porque una de las maneras para medir la velocidad, el tiempo y tal, eran los cronómetros, que eran un invento relativamente reciente y muy valioso, porque en el mar... los relojes de arena o de agua no funcionaban con el balanceo del barco y tal, no funcionaban. Y entonces era mejor un reloj mecánico. Bueno, una de las cosas que llevan es un relojero, pero llevaban un montón de sirvientes y hasta de esclavos negros para que los atendieran y tal. Y encima se retrasan. Bueno, como se retrasan, Jorge Juan de Ulloa aprovechan todo ese tiempo para estar por la actual Colombia y recorriendo el país y tomando nota de todo, lo digo, de las plantas, de los animales, de todo, aprovechando el tiempo. Llegan por fin los franceses,
llegan a Perú y empieza la expedición, que es curiosísimo porque van con muchos aparatos, muchos de ellos muy raros, y empieza a correrse la voz entre los indígenas que esos magos europeos van a cambiar el clima y van a acabar con los montes y tal igual. Bueno, por supuesto, la ingenuidad propia de gente no preparada y que estaba deslumbrada con eso. Bueno, hay 50.000 anécdotas referentes a la expedición. Esto, lo que le digo, de las peleas de los franceses, de las quejas, pero y eso es una cosa muy buena y que enaltece a los dos. Jorge Juan y Ulloa se llevan muy bien, colaboran mucho y se entienden muy bien. Otro de los problemas es que, como no, los franceses se quieren arrogar todo el mérito de la expedición y entonces una de las cosas es que quieren hacer dejar recuerdo de las referencias que han tomado astronómicas y geodésicas de medida de terreno, una especie de monumentos, de pirámides de piedra pequeñitas, y ponen una placa de esto gracias a Luis XV de Francia y tal. Bueno, el enfado, pues se supone que era una expedición conjunta y que además España estaba cediendo el terreno graciosamente. Bueno, no saben ustedes que una de las consecuencias de esta expedición es que 50 años después surge el sistema métrico decimal, tomando como referencia la distancia medidas, el diámetro de la Tierra y tal, y surge el sistema métrico decimal y el metro y tal. Y vuelven a atribuírselo exclusivamente a los franceses hasta hoy, a pesar de que una de las figuras fundamentales en todo aquello fue don Gabriel Ciscar, otro gran marino español del siglo XVIII. Pero bueno, eso de ponerse los méritos ajenos es muy humano. El caso es que los franceses pronto empiezan las deserciones, empiezan a volverse a Francia, y al cabo de 3 años han desaparecido. Pero Jorge Juan y Ulloa siguen, se pasan más de 9 años recorriendo América y tomando nota de todo y redactando informes y tal. De todo. A todo esto ha estallado la guerra con Gran Bretaña. Y como pese a también muchas leyendas negras, la presencia militar española en América era casi simbólica, porque eso, desde Río Grande, bueno, desde más allá de Río Grande hasta la Patagonia, había en total unos 13.000 soldados. O sea, no llegaban ni a 1.000 por la actual república. Pues resulta que tienen que movilizar a Jorge Juan y a Ulloa porque la escuadra de Anson está atacando el Pacífico español y ha incendiado alguna ciudad y tal, y como no hay gente para defender, tienen que echar mano de ellos para ponernos el mando de 2 barcos que se han armado, que son barcos mercantes, pero que se han armado para defender la costa. Y también eso les toca. Bueno, el Nuestra Señora de Belén al mando de Jorge Juan, el Santa Rosa por la patrona de Lima, ya saben, Santa Rosa, al mando de Ulloa. Bueno, después de todo esto les toca volver y Jorge Juan consigue volver fácilmente en un barco francés, llega a Francia y ahí tiene ocasión de hablar con el excelente nivel académico que hay ahí, le hacen de la Real Academia de Ciencias de París, pero Ulloa tiene la mala suerte de ser apresado por los ingleses cuando está volviendo. También, pese a todo, ya es conocido y valorado y también le hacen de la Real Sociedad de Londres. El caso es que una vez ya en España
empieza el capítulo de las publicaciones. Y el capítulo de las publicaciones es enorme. Por supuesto, las primeras, que además se hacen universales y rápidamente empiezan a conocer reediciones, es las observaciones astronómicas y físicas en los reinos del Perú, la relación del viaje, en América Meridional, etc., que lo publican además antes que los franceses. Luego, curiosamente, hay datos sobre... Se publican antes que los franceses, por lo que lo he dicho, las disputas entre los franceses por la valoración del viaje y tal. Luego salen también, pero una edición muy restringida y muy vigilada, las noticias secretas, que es todo lo que interesa sobre la organización de los territorios, etcétera, necesidades defensivas, etcétera, etcétera. Hacen también otro trabajo sobre el meridiano, otro meridiano de demarcación, que es el de entre el Brasil portugués y la América española, que es un litigio de toda la vida, desde el Tratado de Tordesillas, cuando España y Portugal se reparten el mundo, que en principio el Brasil portugués iba a ser un piquito en el extremo oriental del continente, y luego se fue corriendo la esa. Y constante, Jorge Juan va a seguir, pero en ese momento hace otra cosa todavía mucho más importante, aprovechando que es el proyecto del Observatorio Astronómico de Cádiz, del que es rápidamente nombrado director. El Observatorio Astronómico de Cádiz, debo recordarles que todavía existe y todavía es el que marca la hora oficial en España, que es para lo que se creó, entre otras cosas, aparte para servir como observatorio astronómico. El resto de sus obras, ya en la madurez, recordemos, es el examen marítimo, pero la labor de Jorge Juan no... Saben ustedes, lo ha mencionado algo el profesor Stors, de cuando se plantea reformar la construcción naval española y se decide imitar el modelo inglés, al que manda a Inglaterra con un nombre supuesto es a Jorge Juan, que tiene que salir corriendo y que no solamente copia planes y diseños, sino que contrata maestros constructores británicos para traérselos aquí y que cambien el sistema. O sea, una misión que además, de verdad es que Jorge Juan era un hombre que valía para todo. O sea, no un teórico. Hace una misión de embajador a Portugal, con el cual habían los tradicionales problemas de fronteras y de tal. Y muchas otras cosas. Hace el examen marítimo, es una especie de compendio de montones de cuestiones que afectan a... O sea, es un hombre completísimo que trata todas... Y una cosa curiosísima, muchas veces no he recordado, no solo diseña los diques secos de construcción naval de Cartagena, sino que además, claro, se plantea el problema de todos los diques secos en el Mediterráneo, que el Mediterráneo tiene mareas. ¿Y cómo llenas un dique seco? ¿No? ¿Cómo metes el agua y cómo la sacas cuando la tienes que sacar? Bueno, Jorge Juan es además el primer señor que utiliza máquinas de vapor en España, justamente para vaciar esos diques de agua de mar y para llenarlos. Porque en otros sitios es la propia marea la que llena o vacía el dique. Pero claro, en el Mediterráneo no hay mareas. O sea, hasta eso se puede apuntar Jorge Juan. Es decir, es una obra impresionante y que se merecería no un libro, sino muchos. Yo no he hecho aquí más que un pequeño resumen. Bueno, a todo esto, como consecuencia de las enfermedades, de los trabajos, y muere en junio del 73, digo, con 60 años prácticamente
recién cumplido. Y por supuesto, como tenía los votos de la Orden de Malta y de San Juan, pues muere soltero y sin hijos. Los títulos, bueno, termina siendo jefe de escuadra, en la época, pues, almirante. Ha sido durante muchos años director de la ciudad de la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz, donde él había sido alumno. Está en la Junta de Comercio y Moneda, está en el Real Seminario de Nobles, también ha sido embajador en Marruecos, y de la Real Academia de San Fernando, de la Real Academia de París, de Londres y de París. O sea, nadie. Es una figura realmente sorprendente por la amplitud, por la capacidad y por la disposición, porque eso, lo mismo estuvo, no era un sabio perdido en un oscuro rincón mirando libros venerables, sino que le tocó también ser un hombre de acción, de tomar decisiones, de afrontar cuestiones muy difíciles. Lo he citado casi en el último lugar y porque no me parecía, pero vamos, en la embajada de Marruecos se las trajo también en cuanto a dificultad, en cuanto a montones de cosas. Y él estuvo ahí. O sea, realmente pocos casos hay como él. Y entonces, desgraciadamente, en España parece que nos gusta, que uno de los principales pecados, me van a permitir un chiste un poco tonto, pero creo que muy gráfico. Dice que es un español, dice, un español es una persona que presume que se va a condenar, va a ir de cabeza al infierno, y que va a ser por la lujuria. Dice, y es verdad que vaya al infierno, pero no por el pecado de la lujuria, por el de la envidia. Por el de la envidia. Es decir, eso de reconocer el mérito ajeno, en España es casi delito general. Parece que nos cuesta reconocer que alguien ha sido mejor que nosotros, lo ha dado más de sí, le ha dado más de sí. Y este es un caso que, bueno, en cualquier país, Jorge Juan sería proclamado mundialmente como un genio y tal. Aquí, bueno, es una cosa como menor, una cosa para entendidos y tal. Y dices, no, es un señor con todas las letras y por muchas cosas. Pero os lo digo, nos cuesta reconocer el mérito ajeno. Es algo... y no sabemos vendernos. Lo curioso de la expedición de Jorge Juan y de Ulloa es que además abrió el camino a toda la serie de expediciones científicas que siguieron. Pues terminando oficialmente la de... No, terminando... No, es que puso un poco el antecedente y el modelo a seguir. Y es muy bonito, o sea, porque empieza efectivamente con Jorge Juan y Ulloa, pero termina, al menos oficialmente, con la de Balmis, con la primera vacunación mundial hecha a todo el mundo, dando la vuelta al mundo, incluso a enemigos. Y gratis. Eso lo llega a hacer cualquier otro país y lo veríamos todos los días en todos los medios. Aquí no. Y luego la última ya es la de la goleta Cantabria, cuando en 1812 lleva la Constitución de Cádiz a América, que les daba a los americanos el mismo trato y los mismos derechos que a los españoles peninsulares. Eso no lo ha hecho ningún país, casi ni en el siglo XX. Él da la ciudadanía a los habitantes de sus colonias. Otros que nos van dando lecciones de democracia prácticamente todos los días y todas las noches también. De decir, bueno, recuerden que en Cádiz había un montón de diputados que eran americanos.
y que un americano también, don Pedro Gari Bustillo, fue regente del reino, nacido en Santa Fe de Bogotá. ¿Eso dónde? ¿Cuándo? ¿En el siglo XX o en el XXI? Lo han hecho otros países. Pero eso, y nosotros, como no damos valor a las cosas, como nos queremos todo lo que dicen los de fuera, es un muy pequeño recuerdo de una figura enorme, que es la de Jorge Juan, también con sus errores, con sus insuficiencias, pero creo que muy necesaria. Nos conviene recordar y valorar más la obra de nuestros grandes hombres y de nuestras grandes mujeres. Muchas gracias. Gracias a ti, Agustín, y para eso estamos aquí hoy, creo.